Podría ser cuestión de horas o de pocos días para que la ciudad de Bakhmut caiga bajo control ruso. Cada vez la presión es mayor, según la inteligencia británica. Aún así, el ejército ucraniano dice resistir los duros combates. Rusia espera hacerse con la ciudad sin grandes bajas, pero han perdido a tanta gente que la catástrofe para el grupo Wagner y su ejército es inevitable, asegura este comandante ucraniano. Kiev ha enviado unidades de élite a la zona, pero sus rutas de abastecimiento son limitadas. Bakhmut está prácticamente destruida, 4.000 civiles han abandonado la ciudad y la poca gente que queda busca leña entre los escombros. Tenemos problemas para comer, no hay electricidad, ni agua, ni gas. Aún así no tienen miedo y no se esconden. La gente vive aquí, se lee en este cartel. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner ha publicado un vídeo de soldados ucranianos muertos antes de ser trasladados a territorio controlado por Kiev, ha asegurado. El ministro de Defensa ruso ha inspeccionado a sus tropas al sur de Donetsk y ha premiado a algunos militares a los que les ha dicho que queda mucho trabajo por delante. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha reunido por sorpresa con Zelensky en Leópolis, donde se celebra una conferencia sobre crímenes de guerra. Von der Leyen ha celebrado que se vaya a crear un centro para investigarlos, un primer paso para la creación de un tribunal especial que juzgue a Rusia, algo que reclama el presidente ucraniano. Y Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 376 millones de euros. Las empresas deberán asegurar que su consejo de administración tenga una composición con presencia, como mínimo, de un 40% de mujeres. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave e incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. Será obligatorio en todas las sociedades cotizadas o entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual. Una ley que afectará al propio Consejo de Ministros. En el nombramiento de las personas titulares de las vicepresidencias y los ministerios del Ejecutivo se garantizará la paridad con un mínimo del 40% de mujeres. Las candidaturas electorales deberán tener una composición paritaria de mujeres y hombres, integrándose en las listas por personas de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa. Mediante esta reforma legal se garantizará además que los miembros del sexo menos representado ocupen como mínimo el 40% de los puestos en las juntas de gobierno de los consejos generales y los colegios profesionales. Una ley que también veremos en los jurados de reconocimientos públicos. Para que no pase lo que le pasa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que cada vez que va a dar un premio a algún economista, sea hombre o mujer, el jurado solamente son hombres. Ningún premio financiado con dinero público podrá ser otorgado por un jurado que no respete la paridad, con al menos un 40% de mujeres al frente. Bajo el lema "Por una España más segura", policía y guardias civiles se unen en esta manifestación para protestar contra los cambios que se quieren incluir en la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Se quejan, por ejemplo, de que grabar a las fuerzas de seguridad no constituya una infracción o de que las manifestaciones no necesiten una comunicación previa. Creen que con la nueva ley el país será más inseguro. Jusapol, que agrupa a la asociación Jupol de la Policía Nacional y a Jucil de la Guardia Civil, es quien ha organizado esta protesta, a la que también se han adherido otras organizaciones como CESIF, a la manifestación que ha sido apoyada además por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Si se confirma, el presunto asesino sería el 10º hombre que asesina a su exmujer en lo que va de año en nuestro país. María del Carmen, de 39 años y madre de su hijo, había quedado con él para recoger al pequeño, de 6 años. Es entonces cuando el criminal le ataca con un arma blanca. Con el cuerpo y el pequeño en el portal, el hombre salía a la calle para deshacerse del cuchillo en una papelera. Con toda tranquilidad, según los testigos, volvía al bar donde había estado esperando a que llegara. Sí, sin más, en el portal de su casa. Había estado en el bar, se ha tomado algo y ha tirado el cuchillo en la papelera que tenemos fuera. Entre la expareja divorciada había denuncias previas. Ambos figuraban en el sistema Biogen. Había una orden de alejamiento ya prescrita. La situación entre ambos, según el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, se había normalizado y el sistema situaba al agresor en el nivel más bajo de peligro, en riesgo no apreciado.
Había pasado el tiempo de esa orden o esa medida de alejamiento, con lo cual el caso estaba ahora mismo inactivo. El hombre se encuentra detenido y la Guardia Civil lo investiga como el presunto autor de un asesinato por violencia de género. Desde que hay registros, 1.192 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. En Aragón, este es el primer caso de estas características en 2023, un año que por el momento ha dejado en nuestro país 14 huérfanos por violencia machista. En San Javier, en la región de Murcia, la Guardia Civil ha detenido al presunto agresor sexual de una niña de 12 años. En el registro encontraron material con pornografía infantil. El detenido contactó con la menor por redes sociales, intercambiaron vídeos sexuales y finalmente quedaron. Y en Elche, la Policía Nacional ha detenido a una pareja por presuntamente prostituir y agredir sexualmente a 120 mujeres. Las captaban bajo la tapadera de una agencia de modelos. Según las víctimas, les obligaban a practicar sexo amenazándolas de muerte. Las víctimas estaban geolocalizadas para que no huyeran. El incendio comenzó de madrugada en el salón de la vivienda situada en una primera planta de este bloque de pisos en Carmona, Sevilla. En el interior de la casa había en ese momento 6 personas, 4 adultos y 2 menores. Los vecinos alertaron del fuego a los servicios de emergencia. Cuando llegaron al lugar, rescataron a una persona que quería huir de las llamas saltando por un balcón, aunque no pudieron hacer nada por evitar la muerte de un hombre abuelo de los menores. El resto de los ocupantes han tenido que ser evacuados a diferentes hospitales. Según fuentes municipales, al menos 2 de ellos presentan quemaduras graves. Este mediodía han llegado a esta base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, 89 refugiados sirios procedentes de Turquía. Son personas afectadas por el terremoto que asoló el norte de Siria y el sureste de Turquía y que ha dejado más de 44.000 víctimas mortales. Aquí han sido recibidos por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y también por la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro. En total son 46 adultos y 43 niños los que conforman este primer desembarco de refugiados en nuestro país, y es que España se ha comprometido a que durante este mes de marzo va a acoger a gente que haya tenido que abandonar sus hogares o que lo haya perdido totalmente por el terremoto. Además, durante todo el 2023 el Gobierno reasentará a 1.200 personas procedentes de países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias a través del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España. Un mes después de los terremotos de Turquía y Siria, ambos países necesitan mucha ayuda. Aunque en Siria es mucho más difícil enviarla, la ONG española Olvidados lleva ya varios días repartiendo comida. También entregan a los vecinos de ciudades fronterizas tiendas de campaña, mantas y sacos de dormir. Esta semana van a repartir 50 toneladas de ayuda. Y en Irán, docenas de niñas han tenido que ser hospitalizadas este sábado después de ser envenenadas en al menos 6 colegios, según las autoridades. Activistas cifran en 12 los centros con casos de envenenamiento. Desde que se registraron las primeras denuncias hace 2 meses, hay más de 150 menores afectadas. Ya son 69 los fallecidos en el naufragio de un barco en Calabria, entre ellos 15 menores. Hoy han localizado el cuerpo de otro niño. Ha pasado casi una semana y 40 migrantes siguen desaparecidos. Precisamente hoy se reúnen en Malta los ministros de Interior de ese país, España, Italia, Grecia y Chipre. Quieren llevar una posición común sobre migración y asilo al próximo Consejo Europeo. Tercera noche de protestas en Atenas. Crece la ira por el accidente ferroviario. Manifestantes disparan petardos y objetos a las afueras del Parlamento griego mientras la policía responde con gases lacrimógenos. La otra cara, la de miles de personas que han salido a las calles para protestar pacíficamente con pancartas y palabras. Cerca de 2.000 estudiantes piden justicia por la muerte de 57 personas en el accidente ferroviario en Grecia. Sobre todo sentimos rabia de que esto suceda en 2023, se queja este joven, que se pregunta cómo 2 trenes pueden chocar cuando hay tanta tecnología. Viajaban más de 350 personas, muchas de ellas estudiantes universitarios que regresaban a Tesalónica.
Seremos la voz de todos los que se perdieron, para que no se encubra ningún crimen y para que alguien se responsabilice, dice esta otra joven. Aún se desconoce el número exacto de desaparecidos, aunque las autoridades apuntan alrededor de medio centenar. Los trabajos de rescate continúan. Mientras, el gobierno habla de error humano y el jefe de la estación de trenes de Larissa acepta parte de la responsabilidad, pero atribuye otra a un fallo técnico. Aún no se sabe cómo el tren de pasajeros podía ir por el carril equivocado. Un error que ha provocado el accidente ferroviario más grave ocurrido en Europa desde 2013.